Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez y este es un espacio para hablar, para escuchar, para comprender que aunque estemos en momentos de dificultad, siempre habrá un faro de luz en el camino y en la oscuridad, porque es justo en esos momentos de vida en los que Dios pule nuestros corazones. Estamos rodeados de información, de redes sociales, en donde todo es tan perfecto, pero ¿y si no lo es? Quizás estás atravesando por una situación económica difícil, una separación, una enfermedad, un duelo. Te sientes solo o sola. Pero hoy quiero decirte que no lo estás. Siempre habrá un rayo de luz que ilumine tu camino, aun cuando lo único que veas sea solo oscuridad. Hoy te invito a que cierres tus ojos, te concentres en ti, en tu amor propio. Es muy posible que puedas empezar a sentir, a ver ese rayito de luz diminuto que poco a poco empieza a crecer. Por ello, hoy quiero que me des la oportunidad de contarte historias, de leerte mis escritos, para que reafirmen tu propósito de vida y que te ayuden a entender cómo en esa oscuridad también puedes encontrar un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a este su podcast, Un faro de luz en el camino y en la oscuridad. Como siempre es un placer que nos puedan ver y escuchar. Recuerden que este es un espacio para contar historias y si ustedes están en un momento de dificultad, de oscuridad, se puedan identificar con estas historias y se puedan sentir un poquito más jalados hacia la luz. El día de hoy tengo el placer de presentarles a una invitada muy especial para mí, Humbertico Rivera. Muchísimas gracias. Cuando me dices un vértigo me siento con el pie enyesado. ¿Por qué? Bueno, no, eso es otra historia. Muchísimas gracias, un honor y qué bueno poder compartir con ustedes algunas experiencias. Bueno, para mí Humberto Rivera es uno de los maestros en esta área de la actuación también. Para los que no lo conocen, él es maestro de actuación, él es jefe de casting, también van a enterarse por ahí que ha sido director para los que no lo sabían y sobre todo es un gran ser humano. Él viene porque nos quiere contar como esas historias de fuerza, de que si uno quiere cumplir un sueño, lo puede lograr. Pero primero quiero que me cuentes un poquito de quién es Humberto Rivera. Bueno, pues yo soy, bueno, soy actor, aunque nunca me creo el cuento, pese a que lo he estudiado mucho desde hace muchísimos años. Soy director, soy egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la SAP, como maestro en artes escénicas con énfasis en dirección. Tengo también un título de director escénico del Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Educación, algo que daban antiguamente para poder trabajar en televisión, y también hice un diplomado en producción y dirección de cine y televisión en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¡Wow! Y Mejor pues he tenido dicho. la oportunidad he escrito por ahí como unas 15 horas de teatro, también he dirigido algunos proyectos, he creado proyectos, hay un proyecto que creé sin pensar. ¿Cuál proyecto fue el que sin pensar Re- empezaste? ¿Fue el que dirigiste? Sí, uno de los que dirigí como al final. Pero bueno, yo de pronto les cuento más adelante. Ok. Tengamos la ¿Cómo, expectativa. ¿Cómo fueron esos inicios en esta área? ¿O siempre desde muy niño dijiste, yo quiero ser actor, quiero llegar a ese mundo de la televisión? ¿O todo se fue dando poco a poco? La televisión, pero jamás, pero ni siquiera como ni en el imaginario, ¿no? Yo siempre he amado mucho los animales porque pienso que son como angelitos, Ujú. son como esos seres vivientes que dan luz, que acompañan, seres sintientes que sufren muchísimo, y siempre quise ser como médico veterinario, pues eso era lo que yo pensaba, ¿no? Que iba a estudiar medicina veterinaria. Y algún día fui a ver una obra de teatro en Manizales. Yo soy de Manizales. Y fui a ver una obra de teatro, me acuerdo que llamaba La Bruja de Pontezuela. Yo tenía por ahí 8 o 9 años, no sé. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y eso que era teatro estudiantil.
Y siempre entonces me dediqué como para los centros literarios a escribir obras, hacía obras, escribía obras para los centros literarios o para las clases de los viernes, y siempre participé en eso. Luego, por circunstancias de la vida, nosotros terminamos yéndonos a vivir al Caquetá, Ujú. viviendo en Manizales, pues impensable uno terminar viviendo por allá en el Caquetá, porque mi padre era muy negociante, entonces hacían lo que llamaban, eran cambalacheros, ¿no? Él compraba carros, vendía fincas, casas, bueno, en fin, y terminó comprando una finca en el Caquetá, entonces la familia se asustó que él se fuera por allá. En esa época no se hablaba de narcotráfico ni nada de esas cosas, sino como de las fieras, esa región de selva. Y yo dije, me voy con mi papá. Y me fui por allá. Y ni siquiera había terminado bachillerato. Y entonces, por allá en Puerto Rico, Caquetá, por las noches, nosotros vivíamos al otro lado del río. Mi papá había comprado una hacienda al frente del río de Puerto Rico. Y entonces yo me escapaba por las noches, me cruzaba en una canoa muy pequeña con una persona que me ayudaba y daba clases en el colegio allá en Puerto Rico de teatro. Y empíricamente todo eso, y siempre mantuve como eso, terminé pues viviendo en esa región, terminé inmerso y metido en muchas situaciones que tienen que ver con el proceso de paz. Ujú. Fui comisionado de paz por el departamento del Caquetá, eso fue en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Y de hecho, ayer pasó algo terrible para las artes colombianas, que fue el fallecimiento de Totó la Momposina. Ujú. Y resulta que dentro de todo ese proceso de paz que yo estuve allá, se articuló, yo terminé conformando la Comisión Nacional, hacía parte como colaborador en esa Comisión de Paz a nivel nacional, y entonces se armó una jornada de artistas por la paz. Entonces yo fui coordinador de eso. En el gobierno del presidente Betancourt, a Totó la Momposina y a otros actores, a otros artistas grandiosos, entre ellos también escritores como García Márquez, Rafael Puyana, el clarinecista, los nombró embajadores culturales de buena voluntad por Colombia. Y entonces acababa de llegar Totó la Momposina a Colombia después de estar viviendo en Europa y de haber dejado muy en alto el nombre del país en Europa. Y desde el aeropuerto El Dorado la hicieron pasar al aeropuerto, pues la hicieron montar en un avión militar de la FARC que iba lleno de artistas para el Caquetá. Mm. Entonces estuve en las profundas selvas del Caquetá con Totó la Momposina, con el grupo La Candelaria, con el maestro Santiago García, con el maestro Enrique Buenaventura, Jorge Ali Triana, Doris Salcedo, la escultora, Pablo Gallinazos, J. Mario, bueno, una cantidad de intelectuales de las artes, Alfredo Garzón, el hermano de Jaime Garzón con quien trabajé muchos años después. Entonces fue algo muy bonito. Vicky Hernández también estuvo con nosotros allí. Entonces, como que una cosa va llevando a la otra y empezó todo ese proceso de paz. Yo empecé a sentir como el peligro de todo eso, porque pues hablar de un proceso de paz, eso es dinamita, eso es meterse uno en la boca del lobo. Sí. Y un día, viendo que, pues, que las cosas están, la situación muy peligrosa y todo, yo de pronto exponiendo a mi familia, dije, estaba viendo algo en televisión y dije, me voy y recupero lo mío. Y me vine para Bogotá, intenté entrar a la Escuela Nacional de Arte Dramático, a la ENAD, pero estaba fuera del tiempo, entonces me matriculé en la Academia Charlotte, y hice parte de la primera promoción de la Academia Charlotte y estudié en la Corporación Colombiana de Teatro, y siempre pues, digamos esto como que se apareció así espontáneamente. Pero la televisión no, ni siquiera lo pensaba No lo jamás. Como pensaba. que el teatro, obviamente ya pues estando en una academia como la Charlotte, se supone pues que iba a estar más cerca de la televisión, pero siempre andaba como muy enfocado en el teatro. Yo sé porque hablábamos también fuera de cámaras que eres una persona que no se queda quieta, que se rebusca aquí y allá.
Cuéntame esa historia de los esferos. Ah, bueno, lo que pasa es que a uno como que le pasan muchas situaciones en cadena, ¿no? Muchas Ujú, situaciones encadenadas. Yo estaba trabajando, nosotros estábamos en un grupo de teatro, ujú. y resulta que ahora que me dijiste Humbertico, entonces yo me acordé que en el grupo había una niña que era muy caprichosa y a ella la tenían que llamar por su diminutivo. Ah, ya. Sí, no voy a nombrar su nombre, perdón la redundancia, y entonces ella le tenían que decir, por decir algo, ¿cómo te llamas? Paolita, no, Paola, Paolita. Entonces le dijo un maestro, un gran maestro, ya falleció, dice, ¿qué es que tienes un pie enyesado? Y por eso, hasta después un día, en otra circunstancia distinta, me iba metiendo en un problema, después te cuento. Bueno, lo cierto del caso es que la niña era caprichosa, teníamos el grupo de teatro, ensayábamos, y ella pues había adecuado como un espacio para poder trabajar y le daban muchos berrinches. Entonces yo en el grupo un día decidí, dije, no, tengo que buscar un espacio alterno a ver dónde nos metemos, y estaba pasando por la calle 57 con carrera 17, Ujú. vi la iglesia del Divino Salvador, y yo cuando paso por iglesia siempre entro a rezar una oración. Y cuando veo ahí el teatro y había una ventana abierta y miré, había un espacio, toqué la puerta, le dije al Señor, ¿por qué no nos da la oportunidad por qué no nos presta para ensayar acá? Tenemos un grupo de comedia del arte. Y él dijo, comedia del arte, qué maravilla, vénganse para acá. Y yo le dije, sí, mire, yo trapeo, yo limpio, yo organizo, sí, yo hago lo que sea, por favor. Bueno, a él le gustó mucho eso, llegamos allí. Y este señor era como, había sido director de Cultura, como decir hoy Ministerio de Cultura, y no, nosotros pues, prácticamente nos descendíamos la cama para hacer el vestuario, para vestirnos, para organizar nuestras cosas. Éramos un grupo de teatro demasiado pobre, Sí. como el teatro de Grotowski, hacía un teatro pobre. Y terminamos allí en el teatro. Nos dieron vestuario de la ópera, vestuario del Teatro Colón, hicimos muchas funciones, el señor siempre me vio muy pilo y me nombraron director administrativo del teatro, era como el administrador. Sí. Esto eran dos socios, entonces uno estaba en una temporada, otro en otra, el otro era Jaime Arturo Gómez. Y entonces un día para una función terminé también actuando en una obra de teatro que dirigía el gran maestro Manuel de Sabatini. Y resulta que a Marilu se le rompió una media y yo dije, no, así no puede salir a función. El teatro estaba lleno, faltaban 5 minutos para abrir el telón, y además me tocaba abrirlo a mí. Y le dije, ya vengo, voy a ir a llevar a comprar unas medias a Amariluz. Mariluz, hacia el frente, no, al otro lado, pero en esas droguerías de barrio que venden de todo. Y me tocó irme hasta la 13, como 4 cuadras arriba. Y cuando llegué estaba este señor furioso, me gritó y me dijo, ¿dónde estaba? Y yo dije, haciendo esta vuelta. Y dijo, no me grite. Usted me gritó, me dijo, se larga. Le dije, me voy. Y el público aplaudió porque pensó que hacía parte de la obra. Mm. Yo muy ofendido, allá tras telones, tras bambalinas, Bambalinas. le dije a los actores, me voy. Obviamente no me podía ir, no me debía ir en el momento, yo hacía parte de De la la función. obra, y además era el responsable del telón, y en el internet les dije, no, yo no me aguanto. Terminó la función, le dije al señor, mire, muchas gracias, le entregué las llaves. No es una actitud soberbia, mira, yo en ese momento no tenía ni para coger un bus. Pues que en esa época el bus era muy barato. Bueno, todo como acorde al costo de vida. Pero siempre en el sentido de responsabilidad yo terminaba viviendo siempre muy cerca del trabajo. Ujú. Por eso donde vivo ahorita, vivo en un sitio donde era cruzar la calle, que yo trabajé en RT muchos años, cuando quedaba en el centro. Y ahí es donde vivo ahora. Entonces yo vivía como a 4 cuadras, entonces no tenía problema. Pero Menos mal no tenías. no tenía un solo peso para tomar el transporte. Porque yo antes vivía en Modelia y me pasé ahí para estar. Más cerca del Sí, teatro. exacto.
Y entonces, un día la señora de la cama, al otro día, le dijo la señora, ay, Humbertico, siempre reinciden en llamarle así. Me saca estos periódicos cuando vi un aviso que RCN iba a hacer la vorágine en el Caquetá y que iban a empezar a mirar, a hacer scouting, es decir, a buscar locaciones. Y yo dije, pues llamé y dije, no, yo soy productor, yo conozco. Me dijeron, entonces, sí, yo conozco, no tenía ni idea que era eso. Y entonces me terminaron contratando para hacer la preproducción. Estuvimos en el Caquetá, estuvimos en Los Llanos, no alcancé a ir a Leticia. Y entonces, cuando llegamos al Caquetá, pues había vivido allá. La directora de arte se enamoraba de rejos, de esos pilones para apilar el maíz, de enjalmas, de aperos, de todos estos herrajes y todas estas cosas que usaban los caballos, de utensilios y todo eso desgastado, maravilloso, atarrayas. Y decía, ay, no quiero esto. Y yo le decía, sí, claro. Y la gente me lo regalaba. Y ella me dijo, no puedes regalar eso, eso lo tienes que facturar. Ajá. Y entonces, bueno, se facturó obviamente muy barato, pero fue tanto el volumen que se tocó traer un camión con toda esa carga, un camión pequeño. Entonces se le vendió a la productora, en esa época no era Canal, era productora. Y bueno, pero yo había puesto una condición, y la condición era que yo era actor y que pues que bueno que me tuvieran en cuenta. Y claro, pues movilizar al actor, un actor si se iba a grabar en el Amazonas, en los llanos, en el Caquetá mismo, bueno, no sé. Entonces me dijeron, sí, hay un personaje así chévere, hay un personaje ahí de un capataz que va como en 6 capítulos, creo que la miniserie eran 8 capítulos. Y listo, y yo feliz. Bueno, mm, terminamos la preproducción en Los Llanos, fue como antes de diciembre. Y, oh sorpresa, me encontré con una familia allá que había conocido en el Caquetá y me dijeron, ay, venga, ¿por qué no se queda por aquí unos días y nos ayuda a vender? Pues nosotros tuvimos negocios. Y yo, pues, el tigre vendiendo, bueno, esa palabra no la quería nombrar, el gran vendedor, y terminé vendiendo mucho y me siguieron invitando después muchos años. Y como una cosa extraña, para el 28 de diciembre, o sea, se hizo la pausa en la producción y se retomaba como el 26 sí, hasta el 30, porque había que arrancar y era un proceso muy dispendioso. Entonces me citaron a prueba de vestuario, me vine desde el llano. Cuando fui a llegar a esta empresa, me dijeron, no, que no puede entrar. Y yo dije, pero mire, yo trabajo acá. No, no, pero que sí, pero usted viene a prueba de vestuario. No, eran como las 10 de la mañana, pues la hora a la que estaba citado, y me dijeron que no, que fuera a las 2. Afortunadamente, por allá a la vuelta vivía un amigo, entonces me quedé allí. Cuando fui, me encontré con que la ropa del capataz se la estaban midiendo a otro actor, que era el vestuario que era para mí. Ay, qué pena. Es más, no supieron ni cómo entraste, si todavía. No. Y qué pena que es que había venido un amigo del director, había venido desde México y pues que le quería dar un papel. Y yo, pero no te preocupes, hay otro papel por ahí, es un policía, va como en 2 capítulos. Entonces, si quieres, nos vemos a las 4. Pues yo me quedé por ahí cuando al rato vi en pruebas de vestuario, le estaban midiendo los trajes de policía a otro actor. Ay, qué pena, mira, es que el director se te olvidó decirte, es que es un amigo que estaba en Nueva York y él trabajó en la última película con este director. Entonces, pero tranquilo, hay un personaje que va a salir en el primer capítulo, que saca a la protagonista a bailar, vas a tener una escena con Florina Lemaitre y con Armando Gutiérrez. No hablas, pero vas a salir en el primer capítulo. No hablas. O sea, eres un extra. Un extraordinario, es que un extraordinario actor. Bueno, entonces yo dije, no, pues muchas gracias, chao. Y de una vez no me interesa estar acá. Que cómo se te ocurre que te van a vetar. Y yo dije, pues me importa, no sé, pues yo tan alzado, por Dios, no soy soberbio. Eso se quedó así, pero a mí me quedó una buena platica de todo lo que vendí para el arte. Ajá. ¿Qué hice con ese dinero?
Pues yo me puse a estudiar, me metí a hacer cursos de francés, de inglés, a estudiar me quería presentar a la universidad, quería subir pues el porcentaje del ICFES, que además estaba pues requete vencido, y quería entrar a estudiar cine a la Nacional. Mm, por el puntaje, pues no alcancé, pero me quedó la opción de estudiar psicología, que también me apasiona y que la he estudiado muchísimo empíricamente. Bueno, pero pues siempre pues el trabajo apremia. Entonces, cuando me di cuenta un día de tantas cosas, porque me metía a cuanto taller de actuación, de cine, de todo lo que había, viendo también mucho teatro, mucho cine y todo, comprando muchos libros. Un día me di cuenta que solo tenía 1.000 pesos. Ay, caramba. Y no tenía para coger un bus. Vivía como al día a día, pero uno vivía como al día a día y siempre feliz. Yo creo que eso de tener uno y de querer tener mucho y acumular y todo, también con poco se es feliz, ¿no? Ajá. Y entonces me acordé que mi hermano vendía en el Caquetá o en almacén allá vendía un lapicero kilométrica, que era este bolígrafo en inglés, perdón, en portugués, kilométrica. Entonces venía una caja de 30 esferos. Yo dije, si se venden a 100 pesos, yo iba al lado de la universidad, le saco 2.000 pesos a cada caja. Me vine a pie, vivía al lado del hospital militar, hasta San Andresito como de la 20 con Jiménez, no el de la 38. Y cuando compré la caja esa, como al fondo, salí, una señora ahí que tenía un negocio ahí en la salida me dijo, ay, monos, ya les llegaron los esferos. Y yo le dije, sí, yo creo que tengo, ve, véndame esa caja. Y yo, bueno, y se la vendí como en 1.200. Y yo dije, voy a mirar a ver si tengo más en la bodega, pero es que no sé. No sabía ni quién era la señora, ni ella sabía quién era yo. Y yo entré y compré otra. Y le dije, tenga, le doy esta que tengo encargada, pero si quieres, yo creo que más tarde me llegan otras. Y me fui a conseguir una plata prestada, como 10.000 pesos, y me compré unos. Y después por la noche fui pagué esa plata, pues a un amigo. No, en esa época no existía ni gota a gota, ni nunca lo haría. Y resulta que hice eso y empecé a vender. Yo dije, no, yo pensé que me iba a tocar vender en los buses. No, nunca, porque en esa época en Bogotá cada media cuadra había unas casetas en las esquinas. Y yo me iba desde allí, arrancaba por toda la 13 y me iba por todo el costado occidental de la Caracas. Y luego agarraba la 15 hasta Unicentro, donde me acababan, me devolvía a comprar más. Pues ya no a pie, pero bueno, iba vendiendo. Y así estuve 2 meses y un día me encontré con un director de cine. Yo ya tenía clientela, ya habían transcurrido como 2 meses. Me encuentro con un director de cine y uno siempre que se encuentra con un director de cine, cualquier director de cine siempre tiene un guión bajo el brazo, tiene algo, 2 o 3 guiones. Y me lo encontré y dije, ¿cómo le va? ¿Qué hay de nuevo? Y dijo, nos corremos. Yo le dije, claro, yo le hice un casting a usted hace 2 años. Ajá. No, no era cierto. Supe que había hecho un casting. Y me dijo, ¿quiere trabajar conmigo? Yo le dije, sí, claro. Detrás o delante de cámaras, donde sea. Me dio una tarjeta y me dijo, vea, nos vemos en mi casa a las 12. Eso eran como las 11 de la mañana. Y era ahí en el barrio de La Candelaria. Fui, a las 2 llegué, me dejaron entrar. Fueron las 3, las 4, las 5, las 6, y el señor nunca llegó. Hasta esa hora no llegó, pero cuando yo me siento, al frente había un libro que me estaba haciendo como ojitos, que decía, era como un manual práctico de cine y televisión, y yo agarro ese libro y me pongo a apuntar, 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 apuntar. Lo terminé leyendo todo, no será un manual porque el señor era docente. Y llegó como a las 7:30 y el señor, ay, qué pena. Y yo, 7:30 de la noche. Sí, qué pena. No, cuando el señor llegó, yo ya había hecho la universidad con ese libro, que no era como un libro de autor, era como una recopilación de cosas. Bueno, y me dijo, mira, aquí está el guión, lo lee. Y yo le dije, sí, yo lo desgloso. Ya empecé a hablarle como en lenguajes técnicos. Yo le dije, porque sería bueno desglosarlo por departamentos, mirar los requerimientos de fotografía,
también los encuadres de cámara, pues obviamente, mirar el elenco y todo el costo, y todos los costos. Me dijo, veo que estás muy bien dateado, muy chévere. Bueno, y yo me entusiasmé Pero todo lo habías aprendido en el libro. en ese momento. Y como tenía un poco de marcadores, me fui esa noche, me leí el guión y separé toda la trama, llegué con el dedo y no, qué pilera. Empezamos a hacer la preproducción, ahí había una cantidad de personas que hoy son muy importantes en el medio, Sí. en la industria de la televisión y el cine, pero todos estábamos como en las mismas. Este señor no tenía recursos. Pasaron 3 meses, él me pagó ahí lo que pudo y yo le armaba unos dramas. Pues, ¿qué me pasó? Que se me enfermó, que me van a echar, que me van a cortar los servicios. Bueno, y ahí recibí algo. Pero fue un gran aprendizaje. A los 3 meses, bueno, entonces esa parte de actor que le da unos recursos uno dice, bueno, yo voy a trabajar con este, yo tengo que investigar quién es, ¿no? En esa época ni internet ni nada, si no voy hacia la biblioteca. Entonces me inventé una carta de 50 nombres falsos, todos buenos propósitos, ¿verdad? Hay que ser recursivos. Diciendo que éramos un grupo de estudiantes de comunicación social, que en esa época no existía la carrera de cine, porque casi siempre los que estudiaban comunicación social terminaban estudiando haciendo cine. Entonces les dije, yo sí, queremos echarle un vistazo al cine nacional, entonces le escribí esa carta al director de la Cinemateca, no lo voy a nombrar ahorita quién era, y pidiendo pues que quería echarle un vistazo al cine nacional y programaron un ciclo que llamaba Un Vistazo al Cine Nacional. Y yo seguía vendiendo mis esferitos y me reunía con el señor y todo. Y a veces unas colas larguísimas viendo películas maravillosas, pues comedias por allá del taxista millonario, películas de Nieto Roa, pero yo había pedido que incluyeran pues a este director. Yo no conocía mucho de estos directores y me encuentro con 3 sorpresas que me enamoraron y me cambiaron la vida. Que fue una película de este director, un cortometraje bellísimo, es todo un poema que se llama Nunca olvides decir adiós, es una cosa impresionante. Luego otro libro, otro autor, otra película, un corto, un mediometraje que se llamaba De vida o muerte, que fue tan bello que después hicieron un remake, hicieron el largometraje que lo hicieron en Cuba. Sí. O sea, recrearon el barrio Santa Fe en Cuba. O sea, aquí 5 o 7 grados y allá 40 grados a la sombra. Hicieron La Habana, Bogotá en La Habana, se llama Confesión a Laura, una película bellísima. Qué bello. Y la otra película estaba basada se llamaba La Recompensa, basada en un libro de un autor brasilero que se llama Monteiro Lobato, que es un hombre honrado. Una película bellísima, todas las desgracias que le puede pasar a una persona por ser honrada. Entonces yo me contacté con esos otros 2 directores y bueno, tuve más empatía con Manuel Franco y hablábamos. Y yo me acuerdo que vivía en una habitación y en una residencia como universitaria. Y era uno hablando ahí por el teléfono y todo el mundo, y que este señor hablaba y hablaba uno de mucha literatura, de mucho cine, de mucha cultura y una lumbrera. Ese señor también me iluminó a mí. Y entonces, bueno, seguí pues ahí 3 meses y no estaba recibiendo nada, pero eso no me tenía a mí preocupado porque yo me ayudaba con mis Con el tema de los efectos. Y llega el Festival Iberoamericano de Teatro. Fue como el segundo festival en el año 92. Y entonces, espérate, el festival empezó en el 88, en el 90, no, este era así como el 90, era cada 2 años. Y yo dije, no, esto no puede ser, me voy al festival. Y entonces me tocó, le inventé unas cosas a este señor porque me daba vaina decirle no, que él no tenía recursos para la película. Pero pues sí había forma de conseguirlos, pero era más complicado en esa época. Bueno, lo cierto del caso es que me fui al festival y me nombran director técnico. Yo ya había trabajado en otros festivales del teatro La Candelaria, el Libre y el TPB, o sea, los 3 teatros más importantes
de Bogotá en ese de Bogotá, momento. pero pues era un título, pero era uno como era como coordinador y estar pendiente que estuvieran las cosas al día para los grupos. Cuando, oh sorpresa, llega al Teatro La Candelaria una obra que se llamaba Un hombre honrado, o sea, basada en la La película película. que me impactó. Ajá. Yo no sabía cómo hacer. Y hablaron con esos caleños, todos montañeros, pero todos creídos. No, mamá, estamos en el Hilton. Y uno va riendo, trapeando, haciendo hasta lo que no debía, que no me correspondía, pero yo no tenía problema en pintar, en hacer tramoya. Muy proactivo. Todo, sí, y eso casi uno duraba las 24 horas parado. Ajá. Porque Explica por favor qué es tramoya, porque tramoya es todo lo que es detrás escena, la ajá, escena, que estén las patas, los telones, la iluminación, todos los requerimientos técnicos, ajá. que de hecho había unos requerimientos bastante fuertes. Y no pude lograr que me dieran unos pases y me daba pena pedir al festival. Afortunadamente tenía, bueno, yo dije, si no me dan una boleta, porque yo quería invitar al director, pero no le había dicho. Y yo dije, no, ¿será que me va a tocar por la noche hacer la vuelta? No, yo no soy de esas. ¿Cuál vuelta? Finalmente, pues de meterme por encima y por el techo, no sé, robarme las boletas. Mira, no, llegar a eso no. Entonces conseguí las boletas, me las obsequió uno de los actores de ahí del teatro. Traje a este director y se los presenté a los caleños que acaban de llegar del Teatro Taller de Cali. No, eso fue pues maravilloso, fue un encuentro genial. Y oh sorpresa, dice este señor, yo voy a hacer 30 documentales para derechos humanos y él es mi asistente. Yo no lo podía creer. Y entonces viajamos, estuvimos en Cali, hicimos muchos aquí en Bogotá, hicimos en Barranquilla, hicimos en otras ciudades. Le di la oportunidad a muchísima gente que apenas estaba empezando, que hoy son grandes figuras, muy reconocidas. Y así empezó todo. O sea, como que una cosa llevó a la otra. Cuando hicimos todos estos documentales, que pues hay una cantidad de historias bellísimas con... Estar ahí fue un aprendizaje muy grande. Aprendí a escribir, pues todo lo que tiene que ver con la dirección, con la edición, con la puesta en escena, todo lo de arte. Hice de todo, menos maquillaje, pero se hizo hasta vestuario, todo. O sea, se pasó por todo eso, por una escuela, un aprendizaje maravilloso. Los técnicos de esa productora, los que nos prestaban, hacían el service, pues que llamaba Video Móvil, los técnicos decían, oiga, ¿usted de dónde saca tanta gente? Qué impresión, ¿de dónde saca tanta gente? Qué maravilla, esos actores tan buenos. Es que la empresa de nosotros también es una empresa de publicidad y allá llegan mucho consiguiendo la gente para los comerciales y los videos institucionales. Y yo, no, pues es que yo trabajo con teatro y veo mucho teatro y estudio con muchos actores. Entonces, ellos me llevaron, de esa empresa me llamaron. A mí nunca, y qué pena decirlo, y siempre que digo esto me da mucha pena, yo nunca he tenido que llegar con la hoja de vida como a golpear a ninguna parte. Antes de esto, uno intentaba por llegar a una programadora y no, si acaso el portero, métala por debajo, le daban a uno casi que en la nariz con Ellos se la creían puerta. los dueños del edificio, eso es verdad. Sí, igual les pagan para eso. Eso tampoco se puede juzgar porque están Sí, cumpliendo claro. su trabajo. Y entonces terminé trabajando en esa empresa, haciendo comerciales y haciendo todo. Descubrí el complejo mundo de la publicidad y como a los 8 o 9 meses, RTI empezó a hacer una gran producción. Vino un director asistente de Suiza o de Francia, vivía por allá, pues vive en ambos países. Y con el gran director Carlos Duplá empezaron a hacer una producción muy compleja. Citaron un poco de actores de diferentes grupos de teatro, gente, porque iban a requerir tanta gente, Sí. que también querían trabajar con mucha gente nueva. Y llamaron un poco de gente alguna muy reacia pues a trabajar en televisión. Sí, porque en esa época estaba muy estigmatizado actuar en televisión si eras de teatro. Y aún hoy, bueno, entonces empezaron a citar muchos actores y les preguntaban, bueno, ¿y usted
¿qué? ¿Usted tiene experiencia en cine, en audiovisual, en televisión? Decían, no. Ah, yo trabajé con un señor Humberto Rivera. Humberto Rivera, Humberto Rivera, Humberto Rivera. Empezaron a nombrar como muchos actores y dijeron, pues busquemos al tal Humberto Rivera. Y ahí me llamaron y entré a RTI, pues la productora más importante del país en este momento, en ese momento, y en la memoria seguirá siendo tan grandiosa. Y ahí estuve, y eso fue durísimo, y yo estuve haciendo Los Victorinos. Ese fue mi debut, un debut duro, pero siempre que salían los capítulos al aire, llamaban de todas las programadoras, que eran como 50, no sé, era un poco, ay, ¿dónde, quién es el actor que hizo tal papel? ¿Quién es el que hizo tal? ¿Cómo conseguimos el dato de esa actriz, de esto? Entonces empezaron a llamar de todos lados. Y bueno, yo creo que eso fue, entonces terminé haciendo casting, pero a mí me pasó algo muy terrible unos años atrás, bueno, cuando estábamos haciendo teatro, ensayando en la casa de la niña aquella. Entonces, yo tenía ensayo y estaba como a 6 cuadras y estaba como empezando a medio llover. Yo tomé un bus, me subí un bus en Chapinero. Y me acuerdo que había unos buses que eran unos buses ordinarios, todos, les decían los cebolleros, que eran unos buses muy... Y entonces cuando pago, no le había visto la cara al señor, yo le pago y me pego qué susto, el señor parecía Frankenstein, era como una cara así, como toda deforme, así grande, impresionantemente, pues no digo feo, digo de una gran belleza espiritual, belleza interior, pero el señor, y yo me asusté y él le dio como risa, y yo empecé a temblar, no fui capaz de seguir, timbré y me bajé enseguida y me dio un impulso extraño de anotar el número del bus, el número de la placa y el nombre de la empresa de transporte. Lo anoté en un papelito por ahí que tenía tal vez de alguna chocolatina, porque yo soy de los que no botan ni un papel al suelo. Y guardé ese papelito por ahí, pero no sé ni por qué lo hice, fue un impulso extraño, ¿no? Un impulso muy extraño. Eso fue como 2 años, bueno, entonces vuelvo, estaba en los Victorinos, yo buscaba, a mí me tocaba, yo buscaba actores como fueran, donde fuera, y como salía tanta gente, y a este director le gustaba mucho que se vieran reales los actores, les gustaba mucho que los personajes, que se vieran creíbles. Sí. Bueno, cuando teníamos grabaciones en las cárceles, yo me iba una semana antes a hacer como casting con los presos, a entrenar presos reales para hacer los pequeños figurantes o episódicos que venían en la cárcel. Lo que hoy día llamamos actores naturales, en esa época tú les dabas un pequeño entrenamiento para que no se vieran como, pues, sin bases, sin herramientas. Sí, exacto, un pequeño entrenamiento. Bueno, y así lo hicimos. Y un día había un preso que era un chofer que se volaba con Victorino Moya. Eso íbamos a grabar en la Picota. En esa época podía uno grabar en las cárceles. Sí. Ahora, y en aeropuertos y en hospitales, hoy día no. Ahora. Y entonces apareció era un preso que se volaba en un carro con Victorino Moya y tumbaban la puerta y se escapaba. Y nosotros teníamos unas jornadas larguísimas. Uno podía estar llegando a las 2, 3 de la mañana de grabación y al otro día a las 7 a llamado. Era una cosa inmisericordia. Y recuerdo que era el fin de semana y llegué a mi casa como a las 4 de la mañana y me acordé no, llegué tal vez un poquito antes, como a las 2 de la mañana, algo así. Y me acordé del preso, del señor ese del bus con esa cara deforme. Y yo, ay, qué bueno ese señor. Como ya estaba como con la cabeza llena como de todo ese cine de Fassbinder, de Fellini, de Sica, todas esas cosas del neorrealismo italiano. Entonces y además por la publicidad que debe impactar, así sea una cosa muy pequeña. Y yo me acordé de ese señor, no, y empiezo a buscar por allá y en una bolsa. Y entonces dije, bueno, yo ahorita me voy, ya iban siendo como las 5 y dije, me voy a ir a la iglesia al 20 de julio. Yo sagradamente iba todos los domingos a la iglesia al 20 de julio. ¿Eres creyente? Sí, sí. Y así fuera,
a la primera o a la última, pero yo no, No faltabas a tu Eucaristía. no faltaba. Ajá. Bueno, y entonces iba a salir cuando se larga, que aguacero. Entonces me recosté mientras descampaba y como tenía todo el cúmulo de cansancios de toda la semana, me quedé hundido y desperté a las 2 de la tarde. Además tenía que hacer los llamados y todo. Y yo no, me voy primero a la iglesia. Bueno, y salgo corriendo y me monto a un bus ahí en la 49 con 13 cuando, oh sorpresa, era el Señor. El que estabas Yo buscando. creo que ese impulso y ese susto que me dio, eso fue como un llamado de que tú vas a ser director de casting. Sí. Bueno, y me fui en ese bus, iba para el 20 de julio, terminó la ruta, creo que ni terminé yendo a la iglesia, me tomé unas cervezas con él para convencerlo, él feliz, lo cité, yo le dije, mire, yo le pago, yo le pido el permiso que sea, bueno, no sé qué. Y cuando ese señor salió, eso fue un impacto, eso llamaban, ¿no? La gente se entusiasmaba y llamaban más y más. Y empezaron a llamarme asistentes de dirección de todas estas empresas que todavía no eran canal. Y en el último capítulo, bueno, y resulta que el señor aquel que me echó y que me dijo no le pago, En el teatro. lo terminé poniendo a actuar ahí para ser gerente de banco en ese capítulo. Yo no soy rencoroso. Y resulta que, y yo también tuve que, porque un actor falló, entonces, bueno, y me hice un personaje ahí de un abogado y me dijeron, ay, pero tú eres actor también. Y yo, sí. Entonces me empezaron a llamar y me ofrecieron, bueno, entonces en este proceso, Germán Escayón, gran maestro, gran amigo, me dijo, no, tú tienes que ir a trabajar a Colombiana en Televisión, allá hacemos NN y eso necesitamos muchos actores, esto es un proceso, esto es un camello, te necesitamos. Y yo, bueno, si apenas termine esto, vas que allá ya saben que vas de parte mía, bueno. Y Para trabajar también como jefe de casting allá. sí, Ajá. sí. Pero allá le llamaban un poco como, era como el director de actor, como el segundo asistente de dirección, pero obviamente tenía la responsabilidad de casting, Sí. que lo supervisaba Malcolm Aponte, bueno. Y entonces, personaje que yo todavía no conocía. Entonces, en esas, me llamaban los asistentes de dirección de diferentes productoras y me ofrecían papelitos, pero como, eso era como pagándome el favor de que les daba mucha información. Sí. Y resulta que llegó a Caracol un señor ahí muy arrogante, me pidieron para que hiciera de médico en La Pantera. Eran como 2 capitulitos. Y fui, y el señor ahí, pues muy arrogante, no, mira, le voy a dar 150.000 pesos. Y tal, y sí, sí, señor. Para el personaje. Sí, por capítulo. Ujú. Y yo, sí, señor, claro. Y bueno, y me dijo, bueno, pero bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Usted de dónde salió? Y no sé qué. Pues yo no le chisté ni le dije, no, muy poquito. Y yo le dije, no, pues yo acabo de terminar los victorinos, yo hice el casting de los victorinos. Dijo, ¿cómo? Bueno, le voy a dar 350. Ya el nombre pesa. Y lo necesito aquí. Y yo le Ajá. dije, muchísimas gracias. Yo de todas maneras tengo una cita en Colombia. Dijo, cómprala o cancélela, pero lo necesito acá. Y también me habían llamado de RCN para trabajar allá. O sea, tu nombre Iba a ya llamar estaba en diferentes lugares. Julio César Luna, que además había sido maestro mío en la Charlotte. Ajá. Y me llamaron. Y bueno, y además el director de la película que no se hizo también estaba allá. Entonces él fue como que, yo lo conozco a él y pues Julio César. Y resulta que yo finalmente pues hice los capítulos estos de Caracol, pero fui a Colombiana. Y entonces el gerente de producción me dice, mire, pues a mí aquí no nos gustan las roscas, nos gusta mucho la gente de teatro, no nos gustan las estrellas, aquí las hacemos y me nombró toda esa cantidad de gente maravillosa que había arrancado allá, actores pues muy respetables, no los nombro ahorita porque sería como una injusticia no nombrar algunos, pero bueno, César Mora, Vicky Hernández, Florina Lemetre, Queta Muchasteg y bueno. Todos los grandes con los que nosotros, nuestra generación, se motivó a querer ser actor o actriz. Claro, empezaron en muchas producciones allá. Y entonces,
Listo, yo de todas maneras me quedé allí. Yo le dije, yo no sé si me van a pagar más o menos en el otro lado. Me quedé allí, ahí estuve. Y un día, pues obviamente, a veces había un director como que no estaba de acuerdo, como que yo nunca he tratado como de imponer nada, pero el productor general decía, no, ese me gusta o esa me gusta. Y el director siempre, obviamente, uno tiene que respetar pues, los estatus y todo eso y las jerarquías. Y siempre era como siempre me incomodaba mucho todo. Y un día le dije, no, qué pena, yo no lo quiero incomodar, no me quiero incomodar, no quiero, tranquilo, me voy. Y así responsablemente, no sé, yo todo envalentonado, pues no grosero. Y me acuerdo que estaba hasta cumpliendo años ese día. Y ¿Quién? ¿Tú? estábamos Ajá. grabando en el parque Los Periodistas, Sí. allá en Germania, al pie de la Candelaria. Y renuncié, le dije, no, tranquilo, me voy, gracias, y salí, me fui. Y me fui caminando y estaba pasando por ahí por el RT y estaba el asistente de dirección ahí con el que estuve en los Victorinos y me dijo, Papucho, y me dijo, ¿y usted dónde estaba? Que la estábamos buscando y no sé qué. No, pues camine que lo necesitamos. Duré como 15 días, 15 minutos desempleado. 15 minutos sin empleo, nada Sí. más.